Muy buenas a todas y a todos. Hoy es Halloween, la noche más terrorífica del año. Así que, para celebrarlo, traigo una hora de historias terroríficas. Comenzamos. La primera historia está escrita por Mauro Croce y se llama Las crónicas sobrenaturales de Milena Crow, tabla Ouija. La entrevista tiene lugar en la casa de Patricia Norris, que vive en un barrio latino de Main Street, junto con su abuela de 82 años. Mientras la señora realiza los quehaceres domésticos con sorprendente jovialidad, Patricia me hace sentar en uno de los sillones del living y, café de por medio, comienza a relatar su experiencia. Patricia comienza diciendo que no debemos llevar a cabo ese juego, no al menos con la presencia de Bea. La conozco desde la primaria y ella siempre fue muy tímida y callada. Le tenía miedo a todo. Cuando hablaba se ponía toda roja y tropezaba con las palabras. Tenía un principio de tartamudez. Tuvo un solo novio, pero él la dejó a los 2 meses. Por otra chica, se entiende. Ella estaba muy enamorada de él, y cuando el tipo se fue con la otra, quedó realmente muy mal. Pensamos, teníamos miedo de que se hiciera daño, ¿entiende? Milena Crow dijo, una persona muy sensible e introvertida. Patricia le responde, era como una crisálida. ¿Sabes lo que es eso? Pero todos sabíamos que ella nunca saldría del capullo, que siempre estaría metida dentro de sí y jamás desplegaría las alas para ver la luz del sol. Intentamos ayudarla, ¿sabe? Pero ella no quería que la ayudaran, o al menos nos rechazaba y se negaba a ir al psicólogo como nosotros le sugeríamos. Ella navegaba por internet, pasaba horas delante de su ordenador. Primero fue en el chat, en la época en que todavía existía el Latin Chat. ¿Lo recuerda? Creo que todavía sigue existiendo. Patricia dijo después que fue MySpace y después Facebook y después no sé qué otra cosa para hacer amigos. Ella decía que tenía muchos amigos, hablaba mucho con ellos a través de la webcam. Pero usted sabe cómo son los amigos que uno conoce por internet. Pueden desaparecer de la noche a la mañana sin dejar rastro, como si nunca hubiesen existido. Nunca se puso a pensar en eso. Tal vez los amigos de ella no eran tales, sino uno solo. O quizás se trataba de una máquina que le respondía frases programadas. Da miedo pensar esas cosas, ¿no? Pero ella estaba sola. Claro que sí. Era la persona más solitaria de la Tierra. Su única amiga verdadera era yo. Debí haberla cuidado mejor. Debí haber insistido en que no fuera a esa estúpida sesión de Ouija. ¿Qué pasó aquella noche? ¿De quién fue la idea de hacerla? Oh, fue uno de los amigos de mi novio, Darío. Esa noche era Halloween, o noche de brujas, o de muertos, como quiera llamarla. Darío decía que esa noche era perfecta para comunicarse con los espíritus, porque los límites que nos separan de los muertos desaparecen, o al menos se tornan más delgados, o algo así. Empezó como una broma, pero después sacaron una cerveza y bebieron, y el asunto empezó a ponerse serio. A mí nunca me gustaron esas cosas. Pensaba que era como jugar con fuego. Uno cree tener el fuego dominado, pero nunca sabes cuando una chispa puede saltar hacia tu vestido y transformarte en una antorcha humana. Y además estaba Bea. Sabía que las tablas Ouija pueden afectar a las personas sensibles. ¿No trataste de advertirle? Claro que traté, pero ella no pareció escucharme. Su mirada se había vuelto brillante. Casi podía pensar que estaba entusiasmada con la idea del juego. Y eso es algo que no se ve muy seguido, ¿sabe? Porque Bea
Ella siempre fue una chica muy apagada. Y entonces llevaron a cabo el juego. Fue exactamente a la medianoche. Creo que todos estábamos bastante borrachos y hasta yo había perdido mi resistencia interna. Alguien había sacado, no sé de dónde, un tablero con letras y números que lo pusieron en el centro de la mesa. Darío encendió una vela y otro muchacho apagó la luz y quedamos casi en penumbras. Nos sentamos alrededor y nos tomamos de la mano. Mi novio estaba sentado a mi derecha y Bea a mi izquierda. Recuerdo que su mano aferraba la mía y sudaba mucho, aunque no parecía asustada. Darío nos dijo que cerráramos los ojos y comenzó el juego. Su voz de repente se tornó más profunda, como la de uno de esos fantasmas de las antiguas películas, y preguntó, con toda la teatralidad del mundo, si había un muerto con nosotros en aquella sala. Alguien lanzó una risita, creo que fue Vanessa, otra de las chicas que se encontraban presentes, y hubo chistidos y pedidos de que nos callásemos. Yo estaba ebria, terriblemente ebria, y pensaba que me divertía mucho, aunque en el fondo estaba comenzando a asustarme. ¿Por qué estábamos haciendo eso? Por Dios. Éramos como esos adolescentes estúpidos de las pelis de terror, que siempre terminan metiendo la pata. Darío volvió a realizar la pregunta, y algo cambió en el ambiente. ¿En qué sentido? Fue apenas perceptible, como cuando hay un cambio de luz en el cielo, pero creo que todos nos dimos cuenta de inmediato. Tuve que abrir los ojos. Darío estaba frente a la tabla de Ouija, con un dedo sobre el puntero de madera, y cuando vio que lo miraba, trató de sonreírme, como si todo estuviera bien, pero yo supe que él también había comenzado a asustarse. No éramos más que unos adolescentes borrachos, creyendo que podíamos meternos con las cosas más peligrosas. Ahora sé que hay que andarse con cuidado por la vida. La mente humana puede resultar muy frágil. ¿Qué pasó? Primero fue la vela. La llama comenzó a sacudirse, como si hubiera alguna brisa, aunque la casa tenía todas las ventanas cerradas, porque era una noche bastante fresca. Y después, la mano de Darío comenzó a moverse. Mi novio enseguida abrió los ojos y le dijo que dejara de hacer estupideces, pero bastaba mirar la cara aterrada de Darío, con los ojos saltones y la boca entreabierta, para darse uno cuenta de que no se trataba de una broma. No puedo parar de mover la mano, dijo. No puedo. Entonces la mesa se sacudió, como si hubiese alguien debajo. Todos gritamos y nos paramos, y cuando traté de desprender mis manos de las de mi novio y de Bea, no pude hacerlo. Sencillamente no pude. Mis dedos estaban tan rígidos que parecían soldados a los dedos de los otros, y creo que a los demás les sucedía lo mismo. Vanessa comenzó a gritar que el juego ya no le resultaba divertido, que parásemos, y creo que los demás pensábamos exactamente lo mismo, solo que no podíamos. He pensado mucho desde entonces, he leído sobre el poder de la sugestión. ¿Sabía usted que si pone a un grupo de personas en un lugar cerrado y le indica a un cómplice que diga que hay olor a gas, los otros al rato empiezan a oler lo mismo? Aunque el olor a gas sea totalmente inventado. Fue ahí que Bea tuvo ese incidente. Fue un rato después que descubriésemos que la mano de Darío señalaba siempre las mismas letras, una N y una A. En ese entonces no lo relacioné con Bea. En mi terror yo la había olvidado por completo, ¿entiende? Y eso que estaba a mi lado. Fue Vanessa quien me hizo verla. Ella comenzó a gritar al tiempo que la señalaba. Miré hacia mi izquierda.
Creo que casi me desmayé del susto ahí mismo. La cara de Bea se había puesto negra. Tenía la lengua afuera, colgando como un trozo de gusano. Miraba hacia arriba, estirando el cuello al máximo, como si hubiese algo horrible en el techo. Abrió la boca y de sus labios salió un rugido tremendo. Algo que no era humano, ni tampoco animal, sino, yo qué sé, demoníaco. Giró la cabeza y me miró. Sus ojos reflejaban una terrible maldad, y supe que en ese momento no era ella, sino otra cosa, algo que se había apoderado de ella. Me sonrió. Todavía sigo viendo esa sonrisa en mis sueños. Lo peor era que no podía apartarme de ella, porque tenía su mano soldada a la mía. Los otros gritaban y trataban de apartarse, pero lo único que lograban hacer era correr la mesa de un lado a otro. ¿Dijo algo? Solo me sonrió, como si supiese los peores secretos de mi alma. Sentí un olor a amoníaco y cuando bajé la vista, vi que me había orinado encima. Bea comenzó a acercar su cara a la mía. Aún se me pone la piel de gallina al recordarlo. Creo que quería morderme, o quizás pasarme esa lengua viscosa por la mejilla. Creo que me hubiese vuelto loca si hubiese hecho alguna de las dos cosas. Pero entonces, todo terminó. La vela se apagó y nuestras manos quedaron liberadas de repente. Estábamos tironeando hacia atrás, de modo que cuando pasó esto perdimos el equilibrio y caímos al suelo. Alguien encendió la luz. Bea estaba sentada sobre su silla, con apariencia de dormida. Yo me acerqué a ella y la llamé. Alguien me dijo que no lo hiciera, que no la despertara, pero yo era su amiga y debía actuar como tal, aunque debo admitir que estaba muerta de miedo al tocar su hombro y sacudirla. Ella soltó un gemido y despertó. Después comenzó a llorar. Se agarró a mí con toda su fuerza y comenzó a llorar. No quiso hablar sobre lo que había ocurrido. ¿Trataron de buscar alguna explicación racional a lo ocurrido? Eso fue después. En ese entonces teníamos tanto miedo que ni siquiera hablábamos entre nosotros. Yo me había orinado encima y Vanessa me prestó unas bragas que tenía por ahí y me apresuré a cambiarme en el baño. Nos marchamos sin casi mirarnos. Era como si sintiéramos miedo de reconocer lo que había ocurrido en esa habitación. Yo llevé a Bea y la dejé en su casa. Ella se veía muy pálida y llegó a vomitar en el camino. Cuando nos detuvimos frente al jardín donde vivía, ella se volvió hacia mí y me suplicó que me quedara a dormir con ella. Sus padres estaban de vacaciones en algún lugar de México y ella no quería quedarse sola en la casa, no después de lo que había ocurrido. ¿Y al final te quedaste? En ese momento Patricia desvía la mirada. Su abuela pasa con una escoba rumbo al patio y ella aprovecha para beber un poco de café, aunque sospecho que más que beber lo que hace es humedecerse los labios resecos. Luego sigue hablando frente a la grabadora y dice: le dije que podíamos llamar a un médico, o mejor, podría acompañarla hasta un hospital si ella se sentía mal, pero Bea negó la cabeza. Estaba sentada en el asiento del acompañante de mi coche. Y yo no podía dejar de recordar su horrible rostro negro, su lengua que como un gusano recorría sus labios carnosos, y aquella sonrisa. Le dije que todo saldría bien, que ya nos olvidaríamos de todo. Era mi amiga,
pero si usted hubiese visto lo que yo vi. Así que la dejaste sola. De repente Patricia parece perder la compostura y se vuelve hacia mí con los ojos llorosos. Es que tenía mucho miedo, ¿entiende? Ella quería que yo me quedara a dormir con ella, pero... ¿y si en mitad de la noche volvía a transformarse en esa horrible cosa demoníaca? ¿Y si comienza a saltar de la cama? O peor, me agarraba en la oscuridad mientras yo dormía a su lado. No podía, sencillamente, no podía. Insistí en que todo saldría bien, y luego ella bajó del auto. Mejor dicho, yo la empujé un poco, y salí de allí pitando. Recuerdo que miré por el retrovisor, y pude ver su cara pálida y bañada en lágrimas. Muchas veces sueño con eso, ¿sabe? Es decir, Bea era la única amiga que tenía desde los tiempos de la primaria. Aún no puedo creer que ella... ¿Qué hizo después? Fui a mi casa, me di una ducha y luego me acosté, lógicamente, con todas las luces encendidas. Recuerda la hora. Debían ser las 2 de la mañana. Hay un registro de llamadas tiempo después. Sí, exacto. Ella, Bea, llamó a eso de las 2:30. Yo estaba con los ojos abiertos de par en par y los dientes aún me castañeaban. Y el timbre del celular sobre la mesita de luz casi me infartó. Incluso antes de mirar la pantalla del celular, sabía que era ella. Y durante un miserable momento, pensé en no cogérselo, en no atender su llamada, pero al final lo hice. Creo que fue lo único valeroso que hice esa noche. Le atendí y le pregunté qué pasaba. Al principio no recibí contestación. Iba a repetir la pregunta un poco más preocupada, cuando entonces esa voz, otra vez esa voz, que era como un rugido cargado de maldad, me decía: Patricia, Patricia, una y otra vez, y reía, o quizás lloraba. Yo colgué. Creo que había comenzado a llorar de miedo. Ni siquiera pasaron 2 segundos cuando el teléfono comenzó a sonar otra vez. Esta vez no atendí. El teléfono siguió llamando y yo tuve que quitarle el sonido para no despertar a mi abuela. ¿No pensó en llamar a la policía? ¡Claro que sí! ¿Quién cree que dio aviso a la policía? Llamé desde el teléfono de línea del living, porque al final había apagado el celular. Expliqué que una amiga podía encontrarse en problemas, y luego di la dirección de su casa. Yo le dije: por favor, apúrense, porque estoy preocupada por ella. Lo llamaré dentro de un rato para ver si está todo bien. Le dije a la operadora: menuda amiga soy, ¿eh? Me senté sobre la mesa del comedor, cerca del teléfono, y me dispuse a esperar. Recuerdo que miré el reloj de pared y pensé que era la noche más larga de mi vida, porque apenas eran las 3 de la madrugada. La casa estaba en silencio, y la calle no andaba un alma, ni siquiera ladraban los perros. Pasaron tal vez unos 5 minutos y yo estaba pensando en llamar a la policía otra vez para ver si tenían novedades, cuando empecé a escucharlo. ¿Qué escucho? El zumbido. En mi habitación. Sabía lo que era, porque estaba muy familiarizado con él. El zumbido del electroventilador de la CPU. Pero yo sabía que había apagado el ordenador. De hecho, no lo encendí desde la tarde anterior. Me levanté y fui a ver. Tenía las piernas de goma y me sentía a punto de vomitar por la adrenalina. Durante unos segundos pensé en no meterme a la habitación, pero entonces pensé en mi abuela. Ella dormía en el cuarto de al lado. Y si había algo en la casa, algo malo, entonces debía despertarla y sacarla de allí. Así que entré. La pantalla del ordenador estaba a mi izquierda, sobre un mueble cajonera,
y el resplandor típico del LED me dijo que estaba encendido. El rostro de Bea estaba en la pantalla. Nosotros usábamos mucho la webcam, ¿sabes? Hablábamos durante horas interminables de pavadas, cosas de chicas, pero en ese entonces, al verla, supe que era la última que quería ver en mi vida. El rostro de Bea. No estaba negro, ni tampoco se veía deforme, sino que era ella, la de siempre. Y sin embargo, ella me miraba, simplemente me miraba, sin decir nada, me miraba con una infinita tristeza, como si supiera que su fin estaba muy cerca, como si supiera que estaba irremediablemente sola. Me aproximé para hablarle y entonces lo vi a sus espaldas. Estaba en un rincón, agazapado, una forma levemente humana y de ojos que refulgían en la oscuridad. Retrocedí un paso, grité, le advertí a Bea que se diera la vuelta, que huyera del lugar, pero ella no pareció escucharme. Yo sé que me escuchó, porque mi webcam también estaba activada, pero no sé por qué ella no. Solamente me miraba. Entonces, la cosa se incorporó y avanzó hacia ella. Fue tan rápido que ni siquiera creo que haya durado un segundo. La oscuridad pareció envolverla, y aún así ella me seguía mirando con esos profundos ojos tristes. Y luego la pantalla se puso en negro, y eso fue todo. ¿Contó todo esto a los policías? Claro que no. Cuando se aparecieron en mi casa diciendo que Bea estaba muerta, creo que tuve una crisis y algo en mi mente dejó de funcionar bien. Me sedaron y me internaron en un hospital. Ni siquiera mi novio fue a verme. Él sabía, como todos los demás, sabía que todo eso estaba relacionado con lo que había sucedido en el departamento de Darío. Recién volvimos a vernos, una semana después. Hablamos de lo sucedido. Y creo que entre todos nos convencimos bastante bien de que había sido una simple ilusión. Y en cuanto a Bea, la autopsia reveló que murió de un paro cardíaco frente al monitor de su computadora. Algo muy lamentable para una chica de su edad, pero perfectamente plausible. Usted mencionó que la tabla Ouija se movía constantemente hacia dos letras, la N y la A, y que eso podía tener relación con Bea. N-A. ¿Qué se forma al escribir eso? ¿Ana o Anana? Ana era el nombre de la madre de Bea. Murió cuando ella tenía 10 años. Era una verdadera arpía. Todos le teníamos miedo, golpeaba a Bea y la maltrataba. Creo que mucho tuvo que ver en el desarrollo de la personalidad tan reprimida de Bea. Usted dice que durante la sesión de la Ouija, el espíritu de la madre se presentó y poseyó a su propia hija. En ese momento, Patricia se encoge de hombros, parece emocionalmente exhausta. Es hora de concluir la entrevista. Sin embargo, antes de irme, algo me llama la atención. ¿Dónde está el teléfono del living? Patricia me mira durante un momento muy largo. Parece a punto de no contestar, pero a último momento cambia de idea. No tengo tampoco celular ni computadora, verá. Después de la muerte de Bea, recibía muchas llamadas al móvil de números desconocidos. Nunca me hablaban, pero a veces escuchaba una respiración del otro lado. Y el ordenador siempre se encendía de noche, a las 3:10 de la mañana.
La hora en que murió Bea. La primera vez que ocurrió yo estaba durmiendo y me desperté con el resplandor azulado del LED. La cámara web estaba encendida, pero solo había oscuridad, y creo que se escuchaban gritos. Nunca estuve segura. Apagué el ordenador y después lo desenchufé, pero a la noche siguiente ocurrió lo mismo. Entonces me deshice de todo eso. Creo que es una especie de castigo. Ahora vivimos relativamente seguras y hace rato no tengo contacto con ese tipo de cosas. Patricia, agradezco mucho la información. ¿Le gustaría agregar algo más? Patricia piensa un rato. Su mirada se oscurece y parece al borde de las lágrimas. Y dice: no jueguen con esas cosas. Recen por el alma de Bea. Agrega a último momento antes de encerrar la puerta a Patricia e irse de allí. Y también recen por mi alma. Cuento de terror 7. El escrito por Mauro Croce. Supongo que todo el mundo ha recibido ya la clásica broma de la chica del exorcista. Para quienes no la conocen, se trata de un juego que el bromista nos envía por email, en el cual hay que acercarse a la pantalla con la excusa de ver un punto rojo que es difícil de percibir a simple vista. Entonces, cuando quedamos con la nariz casi pegada al monitor de la pantalla, aparece el terrorífico rostro maquillado de Linda Blair, acompañado de una música estridente que nos sobresalta hasta límites inconcebibles. Como todo el mundo, yo recibí esa broma y me dio un susto de los 1000 demonios. Pero a la noche no pude dormir muy bien y cuando desperté al día siguiente me llevé la primera sorpresa. Cuando miré la hora en mi móvil, descubrí que en el fondo de pantalla del aparato había cambiado y ahora mostraba aquella cara demoníaca que me miraba con los ojos en blanco. Solté una maldición y por poco no dejé caer el aparato. Maldito Gutiérrez, pensé. Él era quien me había enviado el mail con aquella estúpida broma. Era un compañero de oficina y nunca paraba de hacer esa clase de chistes. Cambié el fondo de pantalla por el anterior, que mostraba una isla paradisíaca, y luego me dirigí a la oficina. Tenía pensado decirle un par de cosas a Gutiérrez, pero misteriosamente ese día faltó al trabajo, y pese a que no lo llamaron, pues le llamaron bastantes veces, nunca atendió el teléfono. Me dispuse a iniciar las tareas del día. Abrí la notebook mientras me tomaba el primer café y entonces otra vez el rostro endemoniado de Linda Blair me sonrió desde la pantalla de 15 pulgadas. Salté de la silla y algunos compañeros míos se rieron, pero yo a esa altura estaba completamente furioso. Apenas terminó la jornada laboral. A las 6 me dirigí a la casa de Gutiérrez. Él vivía solo, al igual que yo, aunque se había casado y luego la mujer lo había dejado por el profesor de gimnasia de los chicos. Toqué a la puerta, pero nadie me atendió. La casa era sencilla, de tejas rojas y grandes ventanales que daban al porche. Estaba por retirarme cuando vi que algo se movía detrás de los cortinados blancos. Retrocedí sobre mis pasos y traté de mirar hacia el interior, pero el reflejo del vidrio me impedía ver nada. Así que me hice sombra con ambas manos y pegué mi nariz al vidrio, y entonces fue que un rostro maligno y verde apareció del otro lado, emitiendo horribles sonidos y echando una especie de baba negra por la boca. Los ojos de aquella cosa eran del tamaño de 2 pelotas de tenis y ocupaban
la mayor parte de su cara. Sacó la lengua, que era tan larga como un brazo, y la pasó a lo largo del vidrio, primero hacia arriba, luego hacia abajo, y luego su boca regurgitó una cantidad demencial de esa sustancia negra que parecía casi sangre coagulada o podrida. Se vieron unos brazos que sujetaban aquella aparición, y por un momento entreví el rostro de Gutiérrez, que trataba de alejar a su hija de la ventana. Gutiérrez, ya lo he dicho, era un tipo jovial, que aún no había cumplido los 40, y ahora parecía un anciano decrépito a punto de morir. Retrocedí 2 o 3 pasos en dirección a la calle y me tropecé con un hombre que se había parado frente a la casa de mi compañero de oficina. Lo miré y vi que era un sacerdote joven, con un maletín en la mano y una cara de susto que debía lucir igual a la mía. Yo por mi parte salí corriendo de allí y nunca más volví a ver ni saber nada de Gutiérrez, aunque a veces, sobre todo en la noche, recibo un mensaje en el móvil y cuando lo miro me doy cuenta de que el fondo de pantalla ha cambiado de nuevo. La siguiente historia se llama Halloween, Ouija y letras pequeñas. Todo seguía según lo previsto, víspera de Halloween. Inexplicablemente había sido elegido por la dudosa fortuna para organizar la fiesta otro año más, y la calificaba de tal modo porque sospechaba de mis 3 íntimos amigos de toda la vida. 4 veces seguidas eran demasiadas. No es que me importara demasiado prepararlo todo, pero sentía que se burlaban de mí a mis espaldas. En esta ocasión sería Dave Morris el que pasaría una noche terroríficamente divertida. Las farolas no se demoraron en Royal Street. En la calle, los más pequeños, disfrazados de seres de pesadilla, disfrutaban con gran júbilo de la mágica noche de los difuntos. Iban de puerta en puerta con el tradicional truco o trato, llenándose los enormes bolsones de caramelos, pasta, chocolatinas. En las viviendas, las habitaciones estaban decoradas con precisión para crear ambiente donde no faltaba la parafernalia habitual y encumbrada por las tarántulas colgantes del techo, las brujas estampadas en las paredes y las inquietantes calabazas incandescentes de tétrica estampa. Mi madre y mi hermano habían salido con la vecina Morgan y no volverían hasta entrada la madrugada, por lo que nada ni nadie podía estropear mi broma sublimemente perpetrada. Por fin llegaron las 11 en punto. El timbre manipulado para tan especial momento sonó como si fuese un lobo aullando a la luz enlutada que honraba con su presencia. Me cercioré de que todo estaba dispuesto y abrí la puerta. Delante de mí, Joseph, vestido de espantapájaros, azotaba a Edward y a su hermano Jonathan con un ramal de paja, mientras estos, de vampiros, rechazaban sus vaivenes con la mano y le despojaban de su otro brazo prefabricado. Después de pedirles que terminaran con su jueguecito de crío, eché la llave y pasamos al salón de bienvenida. Fue entonces cuando empecé a experimentar una sensación de cierta maldad en mi difícil de describir. Sus rostros, risueños y despreocupados, se tornaron serios y rígidos al verse sumergidos en una oscuridad espesa, débilmente atenuada, con una docena de velas dispuestas en círculo sobre el mesón de caoba. Se miraron los unos a los otros, como si no entendieran qué demonios significaba aquello. Y Joseph, que solía ser la voz cantante del grupo, balbuceó: Dave, esto da miedo, de verdad.
amigo, te has lucido con la presentación, pero no se ve bien con poca luz. Será mejor que... ¿Estoy oyendo bien?, le interrumpí. Un espantapájaros. Espantado, descuida. La luz es la adecuada para esta magnífica velada. Podéis sentaros en el sofá y comer algunos dulces de la calabaza en la mesilla. Yo ahora vuelvo. Pero Dave, ¿no vamos a salir de casa en casa como siempre o...? Que no, Edward. Esta vez nos divertiremos con un juego un tanto especial. El que quiera marcharse ya sabe dónde está la puerta. Una vez iniciada la sesión, no es recomendable dejarla a medias. Fingí enfadarme mientras negaba con el dedo índice. Alejándome de los tres pobres asustados, subí las escaleras y entré en mi dormitorio. Me encaminé al armario y busqué, entre la multitud de libros, el juego de mesa durante un instante. Ya en mis manos regresé al salón, mientras los chicos observaban absortos el programa entrevistado con el vampiro de Clash Royale. Entonces, aguantándoles los minutos de relajación que se habían permitido, apagué el televisor y reclamé su atención entonando una carcajada malévola. Ouija, el juego conocido por todos donde un grupo de personas procura comunicarse con el más allá. El funcionamiento es claro: alentar la aparición de entidades espirituales por medio de preguntas concretas. Como reglas a tener en cuenta dos: nunca se debe provocar a la entidad ni abandonar si el espíritu en cuestión no lo considera oportuno. Los semblantes incrédulos de mi amigo no lograron articular gesto. Atenazados, tal vez por la influencia imperceptible del tablero místico invocador, se encontraban los tres en una pose demoledora, con piernas y brazos entrecruzados sin pestañear, lo más mínimo atentos a cada uno de mis movimientos mientras preparaba la escena. Situé la tabla en el centro del mesón, rodeada de las 12 velas, y me senté en el sillón de terciopelo individual con reposabrazos para zurdos. Acto seguido, primero Joseph y justo después Edward y Jonathan, simultáneamente, se arrimaron para alcanzar a ver mejor. Comencemos. Necesitamos concentrarnos para evocar espíritu. Para ello nos cogeremos de las manos, cerraremos los ojos e intentaremos dejar la mente en blanco. Tras considerar que la primera fase de sugestión a la que estaba sometiéndole era suficiente, proseguí. Bien, ahora colocaremos nuestros dedos sobre el indicador e iniciaremos el contacto. El tablero era clásico. Las letras, divididas en dos grupos arqueados, estaban custodiadas desde las esquinas por seres y astros antropomórficos. Tampoco faltaba la numeración del 1 al 9 y el goodbye. Una de las velas se consumió por completo, esculpiendo en su ceniza una sugerente figura. Miré alternativamente a cada uno y luego me cercioré de si estaban preparados. Tras esto, decidí dar comienzo a la sesión. ¿Hay alguien ahí? Habla para que podamos escuchar, exclamé con vehemencia, para imprimir más veracidad. Silencio sepulcral. Tanto era así que las palabras aún resonaban en mis tímpanos. Las llamas vibraron y Joseph soltó un chillido nervioso que asustó a los hermanos, ambos cariacontecidos. El ambiente cargado de una tensión casi palpable resultaba asfixiante por la respiración contenida de los tres, pendientes de que la tablilla indicadora reaccionase. Aprovechando el estado de ensoñación en que estábamos inmersos, con movimiento sutil y calmado, desplacé el testigo hasta la consiguiente respuesta. S.I. Edward se llevó la mano a la boca y los otros dos parecieron tragar saliva.
con los brazos tiesos sin despegarlos de la tablilla. Mi leve sonrisa, que después recompuse por un gesto más acorde, mostraba la felicidad que seguro habían sentido ellos cuando hacían trampa en el sorteo de nombres, pero la mía era maquiavélica. Tal vez había descubierto un hobby, tal vez me gustaba infundir temor, luchando por no revelar esa emoción cada vez más dominante. Continué con la farsa. ¿Eres un mensajero de Dios o un mensajero del diablo? Con una desatada rapidez, sorprendiéndome a mí mismo, moví con habilidad hasta formar las palabras de ultratumba. El sonido al rascar la madera, vacilante, era tan auténtico que me erizó el poco vello viviente en mi cara. Soy un espíritu errante. Se pudo observar lo que escribía con el punzón. ¿Eres bondadoso?, inquirió Jonathan de improviso de un salto, antes de que pudiera seguir con mi guión preestablecido. En ese preciso momento, decidí avivar aún más la llama del miedo, apesumbrado por una oscuridad impregnada hasta los huesos. Era la hora de los efectos paranormales. Actuando con la presteza del buen mago, accioné un botón bajo la mesa que removió la misma. El repiqueteo del testigo indicador sobre la ouija hizo que Joseph y Edward quitaran de inmediato sus dedos y separaran la mano de Jonathan, que todavía mantenía posada a merced de una profunda sugestión. Aquello me excitaba, me sentía poderoso y todavía quería más. Por la primera vez en mucho tiempo no sentía remordimientos. Con ejercer de siervo del mal, la broma, la gran broma, estaba resultando tremendamente satisfactoria. Pero aún quedaba la traca final. La guinda estaba aún por llegar. Así que en el tablero se señalaron las letras U-N-C-A, nunca. Enderecé las velas caídas e intenté calmar a los chicos que, dando palos de ciego, buscaban el interruptor como si fuese lo último en vida. Les dije que no podían abandonar, pero ellos hicieron caso omiso de mis advertencias. «Vayámonos de aquí, es un espíritu maligno, es un demonio», gritó Joseph, desencajado y casi sin voz. «Jonathan, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Jonathan? Por Dios, dime algo». Aprovechando el desconcierto reinante e imposible de detener, aproveché para dar el toque maestro, a pesar de que me hubiera gustado alargar más el juego. Así que yo, pues dije: «Espíritu, manifiéstate». De repente, el chasquido seco del pomo de la puerta de entrada paralizó el caos. Un chirrido infinito arañó la estancia, enmudeciéndonos. Bajo el dintel, la efímera silueta de una mujer apareció. Miraba con ojos tiernos a la nada, feliz, inocua. Probablemente era lo más hermoso que había visto en mi vida. Joseph, Edward y Jonathan permanecieron estáticos, casi catatónicos. Sin lugar a dudas, la aparición estelar a cargo de la tienda de bromas, Halloween Joke, estaba siendo ejecutada con maestría. Los rostros pétreos de mis amigos bien valían una foto para recordarles sus trampas. Corrí al dormitorio y saqué del segundo cajón del escritorio la cámara instantánea. Una vez comprobado el carrete, salí disparado directo a por la captura, que serviría como seguro por si querían devolvérmela en un futuro. Cuando llegué, no había nadie, ni rastro del actor ni de los chicos. En ese momento maldije mi tardanza. A la mañana siguiente, de camino al instituto, recibí la llamada de Edward. Su voz
sonaba lejana. Intenté pegar el oído al auricular, pero resultó en vano. Miré la batería y observé que estaba completa. Seguí intentando, aunque no hubo manera de conseguir discernir algo claro, así que no tuve más remedio que desistir. Giré por la calle Boulevard Street y luego atravesé el Parque Nacional. Los barrenderos se empleaban a fondo para recoger toda la basura que había causado esa noche. Miré la hora, iba bien de tiempo, y decidí pasarme por la tienda para felicitar su gran labor. Desde luego se habían portado con la puesta en escena y el tablero trucado. Al doblar la esquina, me extrañé al ver que la tienda a estas horas aún estaba cerrada. Poco después, un mensaje llegaría al móvil. Lo leí incrédulo y sin entender qué demonios significaba. Este decía: gracias por prestar su servicio a Halloween Joke. Las almas de sus víctimas pasarán reconocimiento antes de formar parte de la plantilla de entidades evocadas a través del tablero Ouija, tal como usted, el firmante, estableció tras firmar el contrato. Sinceramente, Linda Blair, directora de Halloween Joke. Aún alucinado con aquello, saqué de la cartera la copia del contrato. Leí rápidamente de arriba abajo, incluido la letra pequeña. Aquello debía tratarse de una broma. Otra de las bromas genuinas de la tienda. No podía haber vendido las almas de mis 3 amigos por no leer la letra pequeña. La siguiente historia se llama La Casa Embrujada. Hace algún tiempo, en un paseo que hice a los bosques de la Ciudad de México, íbamos por la carretera cuando de pronto el auto en el que viajábamos, mi prima Ángela y yo, se paró sin razón. La habíamos alquilado y nos habían asegurado que todo estaba bien, por lo que decidimos bajar del auto y pedir ayuda, ya que como personas inexpertas que éramos en mecánica, ni siquiera lo intentamos arreglar. Teníamos miedo de estropearlo más de lo que ya estaba. Nos colocamos las dos en el arcén de la carretera, esperando que algún auto pasara y nos ayudara. Era alrededor de las 5 de la tarde, y como era en el mes de noviembre, ya empezaba a oscurecer. Empezamos a sentir miedo e inseguridad. Nosotras en plena carretera y solas. Por nuestra suerte, cambió en pocos minutos y mi amiga Ángela logró detener un auto. Era un joven guapo que nos preguntó qué pasaba y nosotros no supimos explicarle exactamente el problema que tenía el auto. El chico levantó el capó y miró si el auto tenía algún desperfecto, pero como ya oscurecía y no teníamos ninguna linterna, él nos sugirió lo siguiente: miren, vivo cerca de aquí, es una pequeña casa muy humilde, vivo con mis abuelos, pero con todo gusto les ofrezco mi casa, y mañana bien temprano vamos al pueblo más cercano y buscamos ayuda, y si no es algo grave, hasta yo les puedo ayudar sin ningún compromiso. ¿Qué me dicen? Ángela y yo nos miramos y pensando que era peor quedarnos solas en la carretera, aceptamos la propuesta. Ocultamos el auto entre unos árboles y nos dirigimos bosque adentro hacia el hogar del chico. Efectivamente, no se encontraba lejos de la carretera. Cuando entramos a la casa, estaba una linda pareja de ancianitos sentados en unas mecedoras de madera, muy calladitos. La abuela solo nos sonrió. Nosotras contestamos el saludo y el joven inmediatamente nos llevó a lo que sería nuestro cuarto. Al llegar la noche, Ángela y yo no podíamos dormir de tantos ruidos que escuchábamos. Decidimos salir para ver qué pasaba
y vimos que el cuarto del joven tenía la luz encendida, y escuchábamos cómo se aclamaba desesperadamente a Dios, pidiendo repetidas veces perdón. Pero no sabíamos por qué. Ángela se acercó al barandal de la escalera y me dijo: «Mira». Estaban bajo nosotras las dos mecedoras que se movían como si algo o alguien estuviera sentado ahí, meciéndose. No había viento, ni nada que las moviera. Las dos nos miramos asustadas y corrimos a nuestra habitación para encerrarnos. Cuando amaneció, ninguna de las dos había podido dormir. Cuando salimos de la habitación, había un silencio sepulcral que hasta daba miedo. Estábamos tan asustadas que decidimos salir de la casa y buscar el coche. Al fin de cuentas, no caminaríamos mucho. Cuando llegamos a este, la sorpresa fue mayúscula, pues sin ningún fallo, el coche. Por ende pudimos irnos de este misterioso lugar, el cual nos causaba miedo. Llegamos a un restaurante del primer pueblo que encontramos. Teníamos mucha hambre. Un policía que se encontraba sentado cerca de nosotras nos preguntó: ¿Es usted ese coche que está afuera? Nos quedamos un poco extrañadas, pues no sabíamos qué había pasado. Le respondimos: sí. ¿Hay algún problema, agente? Él nos contestó: me pareció haberlo visto en la orilla de la carretera. Ah, sí, lo que pasa es que nos quedamos en una casa que estaba cerca del lugar, ya que nuestro auto se paró y no podíamos arrancarlo. ¿Dónde dicen que se quedaron? En una casa que está cerca de allí. El policía dijo: la única casa que está cerca de allí es la de los señores Sánchez. ¿Unos que viven con un joven?, pregunté. Dirán, vivían, hace tiempo que murieron los abuelos. Al parecer, cuentan que el joven los mató y después se suicidó. Se encontraron los cuerpos del abuelo sin vida, sentados en su silla y el joven colgado de su cuarto. La piel se puso de gallina. No puede ser oficial. Tal vez sea otra familia, la que usted nos dice, porque nosotras estuvimos en esa casa, y ahí estaban los abuelos y el joven. La abuela hasta nos sonrió, y el joven nos prestó una habitación. Pues quién sabe, tal vez esté equivocado, puede ser alguna otra cabaña del lugar que yo no conozca, pero no lo creo. Este pueblo es muy chico, y vivo aquí desde que nací, y créanme, según yo, la única casa separada del bosque es esa. Pero, para salir de dudas, ¿por qué no vamos al lugar donde dicen ustedes que se quedaron a pasar la noche? Así pues, decidimos llevar al policía a la casa. Tal vez porque queríamos escuchar de sus palabras que efectivamente se había equivocado y nosotras nos quedaríamos tranquilas. Pero cuando llegamos al lugar, el oficial afirmó que realmente esa era la casa de los abuelos asesinados y del joven que se había suicidado. Nosotras le creímos porque la casa ya no estaba igual. Cuando entramos era una casa totalmente abandonada, sin techo, con telarañas. Ahí estaban las dos sillas solas y del techo de la habitación del joven aún colgaba la cuerda con la que se había ahorcado. Por último, para terminar este especial de Halloween de 2018, una historia real de brujas. Cuando estaba en la universidad, llegando a cierto grado, nos mandaban a hacer guardias a un rancho propiedad de la universidad que está en Linares. Nos mandaban a un grupo como de 12 a trabajar en el rancho una semana. Al irnos nos relevaba otro grupo y así sucesivamente. El rancho siempre estaba atendido.
En conjunto, pues yo estaba en un grupo, el cual era la semana de Halloween, el 31, que era nuestro último día ahí. El rancho consiste de muchas tareas. La casa donde se quedan los estudiantes está entre campos de sorgo y maíz, al frente y atrás un cerrito. Esta semana nos tocó llegar y estaba lleno de lodo. La semana antes de llegar había habido mucha lluvia y no había forma de llegar a la casa más que a pie, a caballo o con un tractor, que fue como nos llevaron al primer día, con todo nuestro equipaje y despensa para la semana. Entre el lodo, para llegar caminando diario al área donde trabajábamos todos los días fácilmente, pues había que echarle unos 30 minutos. En el rancho solo estábamos los estudiantes y un señor ya grande que cuidaba, el que se quedaba en la entrada del propio, aún más lejos. Así de aislados estamos. Al preguntar qué había detrás del cerro, atrás de la casa donde nos quedábamos, nos comentaron que ahí estaba la petaca. Yo solo había oído que ahí había brujas. En verdad desconozco las historias, pero les cuento lo que nos pasó a nosotros. Ya si fue cosa de brujas o no, se lo dejamos. La primera noche, como todo buen grupo de jóvenes, nos pusimos a contarnos cuentos de miedo. Todo iba bien y nos divertíamos hasta que oímos un grito desgarrador que provenía del campo de sorgo. Se oía como un grito de mujer. Todos corrimos afuera. Echamos luz como pudimos, pero no oímos ni vimos nada más. La única luz que estaba en la casa y en la entrada del rancho. Todo lo demás estaba oscurísimo. Nos rendimos y asustados decidimos meternos a dormir. El resto de la semana transcurrió normal. El último día en la noche, casualmente en Halloween, hicimos una fogata frente a la casa y nos sentamos a hablar. Salió el tema de que al otro lado del cerro quedaba la petaca y que era Halloween. Un compañero, supongo yo, por asustarnos y hacerse el valiente, gritó: «Pues si es cierto que aquí hay brujas, yo las reto a que vengan para conocerlas». Todos le pedimos que se callara, por supuesto. Más tarde llegó el médico, encargado a ver cómo estábamos y a jugar póker, con la promesa de que él ganara. Él invitaba a una carne asada. Uno a uno fuimos perdiendo y pasando a dormir a los cuartos. Había solo 2 cuartos para las 12 que éramos, y nos apertujamos en 6 catras en cada cuarto. Yo estaba en uno que tenía frente a mis pies la puerta, una ventana en mi cabeza y veía de lado en la otra pared. Una ventana que del piso a la ventana no era más de 1,5 metros. Yo me había acostado cuando entró un compañero a dormir. Estaba sentada en el catre viendo hacia la ventana en la pared opuesta, mi catre pegado a la pared del otro extremo. Mi compañero pasa frente de mí, hacia su catre, y frente a la ventana de la pared opuesta. Cuando él va pasando en dirección contraria, veo algo bajito, un poco más de 1 metro. A juzgar por lo que alcancé a ver por la ventana que pasó por fuera en dirección opuesta a mi compañero, solo vi una cabeza a medias a través de la ventana. Grité. El compañero se asustó tanto que brincó y preguntó después qué es lo que pasaba. Yo le dije que acababa de ver pasar a alguien por la ventana. Él se levantó y salió corriendo del cuarto y regresó unos minutos después y me dijo: «Pensé que alguien nos estaba gastando una broma, pero todos están en la casa. Están en la cocina jugando al póker o dormidos. ¿No sería que viste mi reflejo cuando pasé frente a la ventana?» Ya me fijé afuera y tampoco hay nada, le dije. No es posible porque esa cosa iba en dirección contraria a ti y era muy bajito. Me dijo que no me preocupara y que iba a dormir con un cuchillo en la mano. Toda la noche oí ruido fuera de la ventana que quedaba en mi cabecera. Intenté atribuírselo a animales del monte, pero por algún motivo sentía que no era el caso. Al día siguiente llegó el nuevo grupo a relevarnos.
Me sentí aliviada de no tener que pasar otra noche ahí. Hasta aquí el vídeo especial de Halloween de 1 hora. Si os ha gustado y habéis sido capaces de llegar hasta el final, dejad vuestro like. Y si no estáis suscritos, suscribíos para que podamos seguir creciendo. Así que nada más, disfrutad de la noche más terrorífica del año y hasta la próxima. ¡Feliz Halloween!